hablar de, como seguramente sabéis, hay diferentes técnicas para poder realizar una DALC. Esta es lo que llamamos Visco Bubble Technique. En vez de inyectar aire, lo que inyectamos es viscoelástico. Tiene ciertas ventajas. En primer lugar, que esta es cuando la hemos conseguido de entrada. La ventaja fundamental es que te permite seguir viendo bastante bien las estructuras de la cámara anterior. La segunda ventaja es que, lógicamente, en el momento de la apertura de la burbuja, a diferencia de cuando tienes aire, en donde tienes el miedo de que esa membrana de este MET suba rápidamente, como lo que tienes ya directamente es viscoelástico, ese miedo no lo tienes. Y, en tercer lugar, lo veremos después en algunos otros casos que salen en el vídeo, es que la inyección, al menos para mí, tiene un mejor control. Cuando he trabajado con aire durante tiempo y siempre, para poder conseguir una buena disección, tenía que inyectarlo de una forma más o menos brusca. Y, por tanto, no podía luego sí, inyectando viscoelástico podía controlar que se me disecara hasta la periferia, pero ya tenía que hacer un segundo paso. Evidentemente, exactamente igual que cuando ocurre con el aire, a veces no obtenemos una burbuja tipo 2, sino que obtenemos una burbuja tipo 1, una pequeñita. Eso significa que tenemos esa que actualmente denominamos membrana o capa de DUA. Tenemos, en cualquier caso, esa estructura colagenosa posterior por encima de este MET. Por tanto, a pesar de que las maniobras de disección desde esta zona de la pequeña burbuja van a ser más prolongadas que cuando hemos tenido una burbuja tipo 2 que se ha extendido hasta más allá de la trepanación, la verdad es que estas maniobras son mucho más seguras, porque no solo tenemos de este MET, sino que tenemos, además de este MET, esta membrana de DUA sobre la de este MET. Por tanto, nuestras maniobras de disección, incluso utilizando una aguja o un cuchillete, son bastante más seguras que cuando estamos con una burbuja tipo 2 que ha extendido hasta la periferia, en donde solo tenemos de este MET. La forma de recortar, la ventaja de haber extendido la disección más allá, tanto si es de una forma primaria como secundaria, más allá del borde vertical de resección, es que podemos utilizar tijeras de Katzkin o cualquier otra tijera que nos permita realizar el corte vertical. Eso va a proporcionar una, lógicamente, mejor posición del tejido. Y en otros casos, especialmente, como os comentaba, cuando obtenemos burbujas de tipo 2, cuando llegamos, como veis, con la disección hasta la periferia, como os digo, estas burbujas, bueno, aquí es una burbuja intermedia, probablemente es una burbuja tipo 2, pero lo que no he tenido son las pelotas, por decirlo de alguna manera, suficiente como para seguir inyectando viscoelástico, puesto que había un cierto grado de resistencia. Y si continúas, esto es lo que tenéis que mirar siempre, estos pliegues. Estos pliegues indican que con la punta de tu tijera, por muy roma que sea, estás chocando contra la de este MET. Por eso se forman esos pliegues y si lo que haces es finalmente cortar, haces una pequeña micro ruptura. Cuando tenemos micro rupturas, lógicamente taponamos con aire o con aire ISF6, dependiendo del caso. Y aunque con frecuencia o tipo 1 o tipo 2 las podemos conseguir al cabo de 1, 2 o 3 inyecciones de viscoelástico, lo mismo que ocurre con aire, otras veces no es tan fácil. Y, bueno, como creo que os comentarán o estarán de acuerdo la mayor parte de mis colegas y todos los que hacéis cirugía lamelar anterior, lo que hay que tener es paciencia. Si no lo habéis conseguido en una primera disección, volvéis a resecar. Una de las ventajas de haber utilizado viscoelástico es que, vuelvo a decir, que a pesar de ese emblanquecimiento del estroma, tienes una cierta buena visibilidad y puedes hacer esa disección lamelar hasta que finalmente llegarás al plano que te permite de nuevo conseguir la burbuja. Por tanto, en realidad, evidentemente este vídeo está editado, el tiempo que tardamos en conseguir la burbuja seguramente sería bastante más largo que el que habéis ahora apreciado, pero bueno, vais inyectando viscoelástico, vais resecando una capa de tejido, volvéis a reinyectar hasta que finalmente la encontraréis. Encontraréis una 1 o una 2, pero el número de veces que con experiencia fracasará al encontrar la burbuja será bajo.
Bueno, y esto para utilizar los últimos segundos que quedan. Una de las ventajas también para mí en el manejo del astigmatismo al final de la intervención en una queratoplastia lamelar frente a una queratoplastia penetrante es que este control de la tensión de las suturas es mucho más exacto o mucho mejor, en mi opinión. No creo que los resultados de astigmatismo posoperatorios sean claramente mejores para la DAL que para la queratoplastia penetrante, no lo creo en el queratocono, pero sí creo que el manejo del control del astigmatismo al final es superior. Muchas gracias por vuestra atención. Se está repitiendo el vídeo.